Esa mañana estaba cuidando las rosas en mi jardín, completamente ajena a lo que la vida tenía reservado para mí. Mis manos estaban enterradas en la tierra, revisando las raíces de los retoños que acababa de plantar. Todo era normal y tranquilo, como cualquier otro día, hasta que un dolor agudo recorrió mi espalda. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, especialmente con mi hijastro Andrés allí por pura coincidencia. Mi jardín siempre había sido mi santuario, mi escape. Después de que mi esposo Javier falleció, se convirtió en el único lugar que realmente sanó mi alma. Pero ese día todo se sentía diferente. Tenía 68 años, pero la gente solía decir, Rosa, ¿cómo logras verte tan joven a tu edad? Honestamente, no había un gran secreto. Simplemente me cuidaba. Una dieta saludable, ejercicio regular y una determinación de no perder a la joven que había dentro de mí. Pero debo admitir que la soledad se había hundido profundamente en mi alma. Mi belleza aún podía atraer miradas, pero por dentro había un vacío que no podía sacudir. Mientras colocaba uno de los retoños, un dolor repentino me atravesó la espalda. Fue tan agudo e inesperado que solté todo lo que sostenía. Por un momento cerré los ojos tratando de respirar a través del dolor, pero no ayudó. El dolor se extendió desde mi hombro hasta mi espalda, dejándome congelada en el lugar, incapaz de moverme. Entonces, de la nada, escuché la voz de Andrés. Rosa, ¿estás bien? Mi hijastro Andrés, de 23 años, de hombros anchos, constitución musculosa y el tipo de rostro que verías en la portada de una revista. Su cabello rubio brillaba al sol y sus ojos penetrantes estaban fijos en mí con preocupación. Tenía un encanto natural, el tipo que captaba la atención de todos, aunque él mismo no parecía notarlo. Y ahora toda esa energía juvenil parecía completamente enfocada en ayudarme. Mi espalda, logré decir, señalando el lugar donde el dolor era peor. Algo está mal, no puedo moverme. ¿Estás listo para esto? Porque esta no es solo una historia cualquiera, es un viaje donde los límites se desdibujan, las emociones se enredan y las confesiones permanecen como gritos silenciosos. Cada momento podría agitar algo dentro de ti, empujando los límites de lo que pensabas que sabías. Si esto suena como tu tipo de historia, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para apoyarme. Andrés se agachó a mi lado. Déjame ayudarte, dijo. Cuando sus grandes manos tocaron mis hombros, sentí un escalofrío involuntario recorrerme. Te daré un masaje. Generalmente ayuda, añadió. No tenía la fuerza para protestar, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para aliviar el dolor. Pero lo que realmente me sorprendió fue el efecto que su toque tuvo en mí. Andrés colocó sus manos en mi espalda y comenzó a presionar suavemente. Debo admitir que no había sentido este tipo de cercanía en años. Sus dedos eran fuertes, pero sorprendentemente suaves mientras se movían sobre mis músculos tensos. El dolor se desvaneció lentamente, reemplazado por una extraña calidez que se extendía por mí. Era como si la mujer solitaria dentro de mí hubiera sido despertada de repente. Solté un suspiro, tal vez demasiado profundo. Andrés, comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No pude terminar. Él tampoco dijo nada, solo continuó masajeando, sus manos deslizándose por mi espalda de una manera que me hacía hiperconsciente de cada toque. En ese momento sentí que algo cambiaba, y eso me asustaba y emocionaba de maneras para las que no estaba preparada. Andrés siguió trabajando sus manos por mi espalda, constante y deliberadamente, hasta que de repente se detuvo y se inclinó más cerca para mirarme. Rosa, esto es realmente malo, dijo, su voz seria y preocupada. No podemos arreglar esto aquí en el jardín. Vamos a llevarte adentro, cerca de la chimenea, el calor ayudará y buscaré una crema para frotar en tu espalda. Tenemos que cuidar esto. Dudé por un segundo, pero el dolor tomó la decisión por mí. Asentí y él me ayudó a ponerme de pie. Con cuidado, ve despacio, dijo, su mano fuerte apoyándome. Había algo extrañamente reconfortante en cómo me sostenía, una cercanía que no había sentido en años. Cuando entramos, el crepitar del fuego llenó la habitación con un cálido resplandor dorado. El calor me envolvió como una manta, aliviando instantáneamente parte de la tensión en mi cuerpo. Andrés rápidamente extendió una manta en el suelo y me indicó que me recostara. Necesitas estirar tu espalda en una posición más cómoda, dijo, sus ojos serios,
pero con un destello de vacilación. Tengo una crema, ayudará a aflojar esos músculos. Me recosté, sintiendo el calor del fuego penetrar en mí mientras Andrés frotaba la crema entre sus manos para calentarla. El primer toque de su mano en mis hombros me hizo soltar un suspiro que ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo. Solo relájate, dijo suavemente. Te sentirás mejor en poco tiempo. Pero cada toque de sus manos hacía más que solo aliviar mi dolor físico. Estaba despertando algo dentro de mí, algo que pensé que había enterrado hace mucho tiempo. A medida que sus dedos se movían por mi espalda, mis pensamientos se volvían más claros y más caóticos. El masaje de Andrés no solo era curativo, era un despertar. Por un momento dudé por dentro, pero el dolor era demasiado, así que rápidamente acepté. Andrés me agarró suavemente del brazo y me ayudó a ponerme de pie. Ve despacio, ten cuidado, dijo. Cuando sus manos fuertes casi me envolvieron por completo, sentí una extraña sensación de seguridad. La protección de este joven me dio una cercanía que no había sentido en años. Cuando entramos a la casa, las llamas en la chimenea pintaban la habitación con un cálido resplandor naranja. El crepitar del fuego y el calor que llenaba la habitación me relajaron instantáneamente. Andrés rápidamente extendió una manta en el suelo y me indicó que me recostara. «Necesitas aflojar tu espalda en una posición más cómoda», dijo, sus ojos aún serios, pero con un destello de algo más suave. «También traje un poco de crema, esto suavizará esos músculos». Me recosté sintiendo el calor envolver mi cuerpo y Andrés exprimió la crema en su mano, frotándola entre sus palmas para calentarla. El primer toque de sus manos en mi hombro me hizo tomar aire involuntariamente. «Relájate», dijo suavemente. «Te sentirás mejor ahora». Pero con cada toque podía sentir que algo cambiaba. Sus manos no solo me daban alivio físico, estaban despertando emociones dentro de mí que había enterrado durante años. A medida que sus dedos se movían sobre mi espalda, mis pensamientos se calmaban, pero también se mezclaban. El toque de Andrés era lento pero seguro, profundizando tanto en formas físicas como emocionales. «No es de extrañar que tus músculos estén tan tensos», dijo, su voz llevando una calidez que captó mi atención. «Estás asumiendo demasiado, Rosa, el jardín, las tareas del hogar. Necesitas pensar en ti también». Intenté explicarme. «El jardín es mi terapia, Andrés, sin él». «Lo sé», interrumpió, su toque suavizándose un poco. «Pero necesitas más que solo el jardín. Necesitas a alguien, personas, alguien que se preocupe por ti». Sus palabras me calentaron más que el fuego, pero también me inquietaron. No entendía completamente lo que quería decir, o tal vez sí, pero no quería aceptarlo. En ese momento sus manos se movieron un poco más abajo en mi espalda, continuando el masaje. El calor de su toque aflojó los puntos tensos, pero por dentro estaba creando un tipo diferente de nudo. Estar tan cerca de él se sentía tanto reconfortante como aterrador. «Andrés», finalmente dije, mi voz temblorosa, «realmente estás ayudando, pero...». «Lo sé», dijo, su voz más lenta esta vez. «Pero todo estará bien, solo relájate, Rosa». Podía sentir que sus palabras eran más que un simple consejo. Como las llamas del fuego, su presencia se acercaba más con cada segundo. Las manos de Andrés se deslizaron suavemente más abajo en mi espalda, y a medida que cada músculo se aflojaba con su toque, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Su calidez se movía más profundamente, lenta pero decidida. En ese momento mi mente comenzó a nublarse y nació una lucha interna. «Rosa, mantén la calma», me dije a mí misma, pero no podía controlarlo. A medida que sus cálidas manos se movían más abajo, más cerca de mis hombros, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un lado estaba la proximidad de Andrés y por otro los límites que los años habían establecido de repente. La voz dentro de mí gritó con fuerza: «Es tu hijastro, Rosa, no deberías estar haciendo esto». La chimenea había llenado toda la habitación con una luz cálida, pero después de un tiempo ese calor se volvió insoportable. Cuando vi a Andrés secarse el sudor de la frente, mis ojos no pudieron evitar dirigirse hacia él. De repente levantó la parte inferior de su camisa, quitándosela. Su cuerpo musculoso y bronceado prácticamente brillaba a la luz del fuego, casi como una escultura. Es difícil explicar lo que sentí en ese momento. No me había sentido tan cerca de nadie en años.
Este calor del fuego es demasiado, dijo, dejando caer su camisa al suelo. Su tono era casual, pero la profundidad en su mirada me dejó congelada. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Rosa, tú también te estás poniendo muy caliente, dijo, su voz suave pero firme. Te sentirás peor si sigues con esa camisa puesta. Déjame ayudarte. Mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Pensé en resistirme, pero el calor en mi piel y la temperatura de la habitación se habían vuelto insoportables. Lentamente asentí. Andrés se arrodilló junto a mí y alcanzó el dobladillo de mi camisa. Pude sentir sus cálidas manos en mi piel. El toque envió un escalofrío a través de mí, pero no era frío, era una especie de calor. Con cuidado, levantó mi camisa, trabajando suavemente alrededor de mi cabello, y finalmente la quitó y la dejó a un lado. En ese momento, el aire entre nosotros se volvió más denso. Sus ojos se detuvieron en mí por un segundo antes de que rápidamente girara la cabeza. Aún así, no necesitaba ver su rostro para saber el caos que esas miradas creaban dentro de mí. Rosa, dijo Andrés, su voz más profunda, más suave que antes, ¿te sientes mejor ahora? Creo que sí, respondí, mi voz quebrándose. Mis palabras no podían ocultar la tormenta dentro de mí. No era solo el calor, era la calidez que provenía de la presencia de Andrés lo que me envolvía. Vamos, dijo extendiendo su mano, vamos a sentarnos en el sofá, aquí estás incómoda. Tomé su mano y en el momento en que nuestros dedos se tocaron, sentí una electricidad que no había sentido en años. Mientras me ayudaba a ponerme de pie, sus fuertes brazos me mantuvieron firme. Por un momento, la naturaleza protectora de Andrés se sintió tan clara, tan natural, que los miedos dentro de mí comenzaron a desvanecerse. Cuando llegamos al sofá, me sentó suavemente. Se sentó a mi lado de inmediato, pero se aseguró de que hubiera suficiente espacio entre nosotros. Aún así, la tensión en la habitación no había desaparecido. Había algo no dicho entre nosotros, pero era tan difícil, tal vez imposible, ponerlo en palabras. Tratando de no perderme en la profundidad de su mirada, luché por suprimir el tumulto dentro de mí, pero una cosa estaba clara, esa noche era casi imposible negar el peso de nuestros sentimientos. Después de sentarnos, el silencio entre nosotros se profundizó con el crepitar del fuego. Mi corazón latía tan rápido en mi pecho que casi podía escucharlo. Andrés, sentado a mi lado, su presencia, incluso su respiración, me afectaban. Estar tan cerca de él me hacía sentir tanto nerviosa como extrañamente en paz. Giré la cabeza por un momento y nuestras miradas se encontraron. Había algo en su mirada, tal vez curiosidad, tal vez algo más profundo. En esa cercanía era imposible ignorar la mirada en sus ojos, profunda, intensa, pero también suave. En ese momento sentí como si el mundo se hubiera detenido. Andrés lentamente extendió su mano hacia la mía. Cuando sus dedos tocaron los míos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No estaba diciendo nada, pero había tanto en el silencio. Su mirada se detuvo en mis labios por un segundo y en ese momento todo cambió. Se inclinó hacia mí lentamente, estaba tan cerca, su aliento dejando una calidez en mi piel. Las voces dentro de mí se detuvieron. Ya no había bien o mal. En ese momento solo estaban los ojos de Andrés y su cercanía a mí. Cerré los ojos y me incliné un poco hacia él. Cuando nuestros labios se encontraron, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El primer toque fue suave, tierno y exploratorio, pero en segundos esa suavidad se convirtió en algo más intenso. Su calidez, su aliento, la sensación de sus labios, todo parecía desprendido de la realidad. La soledad, el miedo y el anhelo que se habían acumulado dentro de mí se fusionaron con él en ese momento. Esto no era solo un beso, era la expresión de años de emociones reprimidas, deseos suprimidos y tal vez incluso un vínculo oculto. A medida que el beso se profundizaba, sus manos recorrían suavemente mis mejillas, mis manos instintivamente se aferraron a sus hombros, el calor de su piel irradiando a través de mis palmas. Finalmente, ambos nos separamos al mismo tiempo. Cuando nuestras miradas se encontraron, nuestras respiraciones eran desiguales, pero el vínculo entre nosotros se sentía más fuerte que nunca. ¿Había algo que decir? No estaba segura, pero una cosa estaba clara. Esa noche, nada entre nosotros volvería a ser igual. Después del beso, me di cuenta de que estaba sin aliento. Mi corazón latía como si estuviera a punto de estallar de mi pecho. Cuando miré a los ojos de Andrés,
Vi tanto una pregunta como un deseo profundo. En ese momento mi mente se quedó completamente en silencio. Mi corazón y mi cuerpo eran los que tomaban las decisiones ahora. Sí, dije, mi voz temblorosa, pero mis sentimientos claros. Te quiero. Las palabras salieron de mis labios y algo dentro de mí se rompió. La soledad y los miedos que había cargado durante años parecieron desvanecerse en un instante. Todo lo que importaba era estar aquí, justo aquí con él en este momento. El rostro de Andrés mostró un breve destello de sorpresa, pero luego una lenta sonrisa se extendió por su cara. La expresión en sus ojos reflejaba la calidez que me rodeaba. Yo también te quiero, Rosa, dijo, su voz suave pero firme. He estado tratando de contenerme, pero ya no puedo más. Te quiero estar contigo. Sus palabras se extendieron por mí como olas, cada palabra tocando mi corazón. Andrés suavemente sostuvo mi rostro en sus manos y se acercó a mí una vez más. Esta vez no hubo vacilación. Ambos sabíamos exactamente lo que queríamos. Cuando sus labios se encontraron con los míos de nuevo, la intensidad de nuestras emociones iba más allá de las palabras. Este momento fue un punto de inflexión para mí. La presencia de Andrés, su calidez, sus palabras, a pesar de todos mis miedos, no planeaba detener nada ahora. No había detenido nada, me había dejado llevar completamente por el flujo de mis sentimientos. Ahora, con solo una fina sábana sobre nosotros, sin aliento y enredados el uno en el otro, Andrés estaba acostado a mi lado con una pequeña sonrisa en su rostro. Miré al techo y noté nuestras camisas y pantalones esparcidos por el suelo. La noche se sentía tan surrealista, era como un sueño. Andrés se giró para mirarme, esa cautivadora sonrisa aún en su rostro. Su mano tocó suavemente mi mejilla, su pulgar rozando brevemente mis labios. Rosa, dijo, su voz profunda y suave, no cambiaría este momento por nada. Me volví hacia él, llena de las emociones mezcladas que aún corrían por mí, y dije con una voz llena de gratitud: Gracias, Andrés. No me había sentido tan sola en mucho tiempo, pero tú, siendo tan grande, joven y apuesto, realmente me gusta. No tenía intención de ocultar la sinceridad y el agradecimiento en mis ojos. Los labios de Andrés se curvaron hacia arriba, su característica sonrisa encantadora extendiéndose por su rostro. Rosa, ¿sabes lo hermosa que eres? Dijo, y no solo hablo de tu apariencia. Estar contigo es un sentimiento totalmente diferente. Tu calidez, tu sinceridad, todo, me hace sentir mejor conmigo mismo. No podía apartar mis ojos de los suyos. Sus palabras, su toque, todo era tan real e impactante que quería grabar esta noche en mi memoria para siempre. Te necesitaba, Andrés, dije honestamente, y estabas aquí. No podría pedir más. Andrés sonrió levemente y pasó sus dedos por el borde de las sábanas. Vendré aquí mucho, Rosa. A partir de ahora, siempre que me necesites, estaré aquí, dijo, su voz llevando un tono de determinación y sinceridad. Solo para verte, solo para darte estos momentos. En ese momento sentí que una nueva puerta se abría en mi vida. Las cargas y la soledad del pasado se desvanecían lentamente detrás de mí. Tener a Andrés a mi lado me llenaba de una profunda sensación de confianza y paz. Cerré los ojos, respiré hondo y me acerqué un poco más cerca de su calidez. Esta noche era solo el comienzo para mí, los primeros pasos de un nuevo viaje. Y saber que ya no estaba sola era más valioso que cualquier cosa.